Bien, muchas gracias. Se me oye, ¿no? Se te oye, Víctor. Vale, muy bien. Buenas tardes. Quiero dar gracias a Ignacio Para y a la Fundación Bamberg por la invitación para esta conferencia. Yo la considero casi como un interludio musical entre dos actos. Estamos realmente dentro de dos dramas de las patologías en este contexto del COVID. Hay, además, creo, una clara justificación musical. La salud mental será un tema clave en este tiempo post-COVID que nos espera. La música será seguramente una distracción y una gran ayuda para muchas personas. Esta conferencia se basa, sobre todo, en la práctica musical que he hecho durante muchos años, más de 45 ya, y también en un libro que publiqué hace unos 3 años, que se puede encontrar en los kioscos y por internet en Salvat, si alguien quiere leerlo. También se basa en la conferencia inaugural del curso 2018-19 que impartí en mi universidad hablando sobre ciencia y sobre música. Muchas personas piensan que nuestra ciencia es solo, que la música es solo un arte o un divertimento, pero tiene un origen y una relación directa con la ciencia. Pitágoras fue el primero que describe los elementos de la música y se cree que Euclides llegó también a escribir un libro sobre música. Aristóteles, Platón y otros filósofos escribieron sobre sus beneficios para la sociedad, particularmente con los jóvenes. Siglos después, Kepler propone que existe una armonía de los mundos, como una música de los planetas. Posteriormente, Galileo Galilei fue hijo de un gran músico que escribió sobre el tema y se cree que Galileo usó la frecuencia de las notas musicales para realizar medidas de sus experimentos. El mismo Einstein se preguntaba cómo pudo hacer Galileo sus experimentos con tanta precisión y se piensa que fue jugando con la frecuencia de las notas musicales. Newton, por su parte, analizó la música comparándola con los colores, sin éxito. Y en los siglos XVIII y XIX, numerosos matemáticos y físicos la estudiaron, como por ejemplo Euler y von Helmholtz, y podemos ver libros de ellos en esta presentación. En el siglo XX conocemos a muchos científicos, particularmente físicos, que eran músicos o estudiaron la música desde varios aspectos, como por ejemplo Heisenberg, Niels Bohr, Norbert Wiener, Richard Feynman, Otto Hahn, Jacques Monod, Edward Teller, Max Planck, que incluso llegó a componer varias operetas, por cierto, y Einstein, que aparece en estas fotografías tocando piano y tocando también violín, y consideraba que la música era fundamental para su ciencia, facilitándole su trabajo mental. Pero no solo la música es útil para hacer el bien, como hemos visto con esta gente que podemos llamar los buenos, ¿no? En mi libro también comento la importancia que la música pudo tener para los malos. Varios de los dictadores y criminales más grandes del siglo XX fueron músicos en diversos grados. Por ejemplo, Heydrich, el arquitecto de la llamada solución final, fue un grandísimo virtuoso del violín y casi se dedica profesionalmente a él. Goebbels ganó varios concursos tocando el piano. Mussolini tocaba el violín, como se puede ver en esta foto, no muy bien, así como también eran músicos aficionados von Ribbentrop, Himmler y otros destacados nazis. Stalin era un gran melómano y Hitler, al que aquí se ve con las nietas de Wagner, era un gran fanático de la música clásica y gran conocedor de las obras de Wagner, Puccini, Franz Lehár, Bruckner y otros. También incluso discutía con directores como Furtwängler sobre aspectos musicales. No puedo entrar en muchos detalles sobre el cerebro estando entre tantos expertos, pero en mi libro comento varios aspectos que tal vez sean desconocidos para muchos. Por ejemplo, y aquí se pueden ver varios de ellos, la capacidad de algunos músicos de ver, de visualizar las notas como si tuviesen colores. Le pasó a músicos como Scriabin, Vaughan Williams o Messiaen. Esa misma sinestesia me la relataba, como se puede ver en esa foto, un conocido joven pianista ruso, Daniil Trifonov, hablando con él hace tiempo. Los músicos no son diferentes a otras personas y padecen las mismas patologías. Aquí podemos ver a músicos que se cree que fueron afectados
por las tabes dorsales de la sífilis. Por ejemplo, Niccolò Paganini, Donizetti o Schumann. Hace menos tiempo, grandes músicos jóvenes fueron afectados también por la esclerosis múltiple y fallecieron, como los maravillosos Jacqueline Dupré y Dinu Lipatti. Por último, y en una triste casualidad, aparecen en esta foto dos grandes compositores, Ravel y Gershwin, que fueron dos músicos además con una admiración mutua, y los dos fallecieron por tumores cerebrales en el mismo año 1937, en apenas unos pocos meses. En esta transparencia muestro un área que tiene una importancia grande en un nuevo tipo de terapias médicas, como es la musicoterapia, en la que ya hay numerosos títulos de grado y máster en numerosos centros. El primer ejemplo más conocido de esta musicoterapia, aparte del típico que se cita siempre sobre Nerón y su famosa lira, es el del castrato Carlos Broschi Farinelli, que alivió, según parece ser, la depresión del rey Felipe V cantándole las mismas canciones todas las noches durante 9 años. Son muchos, además, los hospitales que tienen unidades de musicoterapia. Aquí, en la transparencia, se ve el ejemplo de un famoso médico americano, por lo menos allí, al que llaman el Elvis médico, de la Clínica Mayo, donde han creado una unidad completa sobre este tema. Un tema que es clave en este libro mío que comentaba antes es el de los procesos automáticos e inconscientes. Estos fueron originalmente descritos por Freud, que les dio luego otros significados literarios y casi mitológicos. Eric Kandel, premio Nobel, les dedica un libro magnífico centrándose en las artes visuales. Yo trato, en este libro mío, sobre el papel de estos procesos inconscientes dentro de la música, como el que pueden tener, por ejemplo, en la creatividad. Ejemplos de esta creatividad y de estos procesos son ejemplos clásicos como los de Paul McCartney, de los Beatles, que soñó la letra de su canción Let It Be y también soñó otra canción, Yesterday. Lo mismo que le pasó a Keith Richards de los Rolling Stones con su famosísimo Satisfaction. O Lou Reed, que escuchaba, según él, cuando estaba casi dormido, las canciones de su próximo álbum como si fuese en una radio. Tchaikovsky se levantaba en mitad de la noche gritando que no podía dormir y que apartasen la música de su cerebro. Voy a ponerles ahora un vídeo de uno de los últimos grandes cantantes de ópera, a mi entender, Luciano Pavarotti, al que pude ver varias veces cantar. En él habla de una cuestión que es clave en los cantantes líricos y que mucha gente desconoce, como es el sonido cubierto o sombreado en el pasaggio, que sería el paso entre la zona media y aguda en la voz de estos cantantes. De hecho, muchos cantantes profesionales no saben cómo hacerlo bien y suele ser la tumba de la mayoría de los cantantes jóvenes. Por favor, Daniel, si puedes poner el vídeo. The sound, the vocal cord, in general, vibrate totally. They are in a position of rest. They are in a position of rest who permit you to go to the top very easy because they are fresh. Not just this, but they permit you to make very, very noble sound instead of make white and strangle sound. And it is, in my opinion, the real key of the entire situation. You want an example? No. On F sharp. Allora, you can suspect a strangle, If you do I don't make much. Più fatica is easier after 20 years, of course, but the support from the diaphragm. And when I do this sound, the vocal cords are vibrating just in the middle, not at the end. They are in a position of resting. Then I can do the following very easy, jumping down, jumping to the other sound, like an animal. It's true. It's a little like that. If you really are very careful until that area, after you can be totally free. Thank you very much. Muchas gracias.
Pavarotti dice en este vídeo que le costó 20 años dominar este pasaggio, que es la pesadilla de muchos cantantes, pero no es algo tan raro tardar tanto tiempo. Yo he estado, por ejemplo, yo he estado durante 30 años trabajando sobre él y creo que lo hago ahora bastante bien, aunque sea tarde ya para mí cantar en el Metropolitan de Nueva York o en cualquier otro teatro. Ignacio Para, con el que he comentado muchas veces este tema, sabe muy bien lo complicado que es. Este pasaggio era un tema de estudio mío con un colega catedrático usando tecnología de análisis de la voz en mi escuela cuando llegó el COVID. Tal vez podamos volver a este estudio pronto. Cuando muchos oyen a Pavarotti u otros grandes cantantes, creen que nacieron todos con ese talento natural. Abren la boca y cantan. Pero no es así. Hay una cuestión neurológica asociada claramente con esta dificultad, que es la necesidad del control neuromuscular de tantas zonas implicadas. Y en la transparencia pueden ver todas ellas. Con una coordinación perfecta necesaria para hacer ese movimiento. Desde el diafragma, toda la zona de la laringe con sus múltiples músculos, el control de los músculos del tórax y abdomen, las cuerdas vocales, la boca con el paladar blando y la lengua, y también los senos paranasales. Aparte de ello, hay múltiples direcciones, como pueden ver en esta parte más baja, donde se puede dirigir la proyección de la voz. Y hay muchos cantantes que usan cada una de ellas. El control neural de todo esto es extremadamente complejo y lleva muchos años automatizarlo, ya que además no es posible contraer conscientemente varios de esos músculos que participan en este proceso. Esa es la enorme dificultad de la técnica de canto y la causa de la que haya pocos grandes cantantes. En España, por lo menos, aquellos grandes cantantes de hace pocos años han prácticamente desaparecido hoy. En este punto tienen una relevancia clave los nervios vago y recurrente, que aparte de nuestro cerebro, como es lógico, tienen un peso. Incluso se subraya cada vez más la importancia del nervio vago en numerosas publicaciones de los últimos años. En esta transparencia aparecen fotos mías con numerosos cantantes y músicos a los que durante unos cuantos años, por lo menos estas fotos eran de cuando había móviles, he ido preguntando y dando la lata sobre cómo cantaban o cuestiones relacionadas con la música y también en muchos cursos. Aquí aparecen muchos grandes cantantes, varios de ellos jubilados ya. Cada uno de ellos canta de una forma distinta, pero todos consiguen cantar bien. Amarila Devia, que aparece en varias fotos por aquí la pueden ver aquí abajo, en este lado, ¿no? Una de las últimas grandes divas, jubilada ya, la he perseguido ya en 4 cursos distintos y cuando me ve pone cara de resignación. Ya está este pesado otra vez por aquí. También hay extraordinarios libros de canto. Existen muchísimos tratados de canto desde el siglo XVII y aquí tienen una foto de algunos de ellos, de mi biblioteca. En el iPad debo tener unos 100 más digitalizados. El maestro clave en la historia y mejor de todos los tiempos fue un español que creó una escuela propia, Manuel García, que escribió un gran tratado, que pueden verlo aquí, descatalogado, por supuesto, y fue el inventor del laringoscopio y padre de la otorrinolaringología moderna. Aparte de maestro de canto, crea una rama científica completa en la medicina. A continuación, pueden leer parte de un ejemplo magnífico, extraído de un tratado de canto. Si lo pueden leer de forma rápida, podrán ver cómo habla de mensajes cerebrales, comunicación entre partes de nuestro cerebro, mensajes a los músculos, la posición de la laringe, tensión de las cuerdas vocales, elementos dinámicos, etc. En fin, parecería que hubiese sido escrito después de los años 1940, con las ideas de la cibernética sobre neurofisiología y mensajes cerebrales. Pero increíblemente, este libro, este tratado, fue escrito en 1880, lo que indica el enorme conocimiento que aquellos maestros de canto tenían. Esos maestros hoy, con esa sabiduría científica y práctica, han desaparecido. Tengo aquí otro ejemplo muy interesante. Esta foto podría parecer que me llevaría a recibir una multa con la ley de memoria histórica. Es el entierro de don Miguel de Unamuno con su ataúd llevado a hombros por falangistas. Pero el detalle interesante es que uno de estos falangistas es el gran Miguel Fleta. Miguel Fleta fue el mejor tenor del mundo durante un periodo de unos 5 o 6 años. En los años 20
tras la muerte del gran Caruso. E incluso llegó a estrenar la última ópera de Puccini, Turandot, con su famosísima aria Nessun Dorma, que seguro han oído muchas veces a Pavarotti y otros grandes cantantes. Lo interesante aquí es que su gran carrera de éxitos terminó cuando abandonó a su maestra, que era mucho mayor que él, con la que había tenido un hijo, y se casó con una chica más joven. Miguel Fleta, en esos 5 años, no había automatizado todavía esos procesos neuromusculares suficientemente y los movimientos necesarios para poder cantar con una técnica perfecta. Y cuando faltó su maestra, se acabó el gran Miguel Fleta, que duró, como digo, apenas 5 o 6 años. Esa necesidad de estudiar con grandes maestros y trabajar continuamente esa técnica vale también para cantantes populares. Mucha gente no se lo imagina, pero Frank Sinatra, al que muchos piensan que siempre estaba con mujeres y con fiestas, tuvo varios maestros de ópera. Con uno de ellos llegó a publicar un libro con el tenor John Quinlan en 1941, con su primer maestro. Con otro, aquí lo pueden ver también, con Dean Martin y con Robert Merrill. Robert Merrill fue uno de los grandes barítonos de ópera del siglo XX, que también le dio clases ocasionalmente. Lo mismo pasó, y termino ya con esto, con 2 cantantes famosísimos de otros tiempos. Nadie canta con esa técnica hoy. Aquí pueden ver a Carlos Gardel y Jorge Negrete. También pueden ver aquí, vestido con estos ropajes, al maestro Luis Arnedillo, que dio clase a muchos cantantes populares como Joselito, Rocío Dúrcal y otros, y que fue amigo íntimo e hizo cine con Carlos Gardel. Y me contaba, hace ya muchos años, él tendría unos 85, cómo le había visto a Carlos Gardel dando clases de canto con el gran barítono Tita Rufo cantando Rigoletto, y por cierto, dando un gallo. Gardel tenía un maestro de canto al que se llevaba a todos los viajes y se cree que también recibió clases de otros grandes cantantes como el español Saji Barba, Tito Esquipa o Miguel Fleta, que le dieron consejos. Por último, Jorge Negrete, un cantante mexicano de una técnica excepcional. Si oyen sus discos, todas las notas que da siempre, por lo menos las que yo he oído, están en el sitio exacto, la técnica es perfecta. Estudió con el mejor maestro mexicano de todo el siglo XX, José Pearson, que fue el maestro de todos los grandes cantantes mexicanos de esa época y que había sido alumno del gran Lamperti, uno de los mejores maestros de todos los tiempos también. Y con esto finalizo esta conferencia, esperando que este interludio musical haya sido de su agrado. Muchas gracias.